Buenas tardes amigos, soy el pastor Néstor Blanco de Caracas, Venezuela. Tengamos una palabra de oración antes de comenzar con la predicación. Señor, estamos agradecidos porque nos regalas este auditorio y te pedimos tu bendición para cada persona que va a escuchar esta palabra. Abre nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para que podamos ser obedientes y bendícenos en la administración de tu palabra. Vamos a hablar de la diferencia entre una religión y una relación. En el trato de Dios con la humanidad, el Señor siempre ha hablado bien claro. Estableció una relación con Abraham y le entregó a Moisés la ley. La ley que era la primera revelación escrita que Dios le entregaba al hombre. Más tarde, cuando aparece Jesús, nos dice desde el Sermón del Monte, ¿qué dice la ley? Mas yo digo. O sea, señores, yo he venido a cambiar. El liderazgo religioso de la época nunca lo pudo entender porque estaba enredado con las formas anteriores de la fe, pero sin fe. Quiero llevarlos a 3 pasajes de las Sagradas Escrituras donde vamos a encontrar personas con una intención religiosa, haciendo cosas buenas, pero sin corazón. Es lo que nos pasa cuando vivimos dentro de una religiosidad sin una relación íntima con Dios. Leamos en Génesis 4:1. Y Abel fue pastor de ovejas, es una historia muy conocida, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, dice la Biblia, una ofrenda a Dios. ¿Se dan cuenta? Caín estaba trayendo una ofrenda, no estaba pecando, no estaba adulterando, no estaba sintiendo envidia por nadie, simplemente estaba trayendo una ofrenda. Y Abel, su hermano, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es decir, hacemos cosas para Dios y Dios puede agradarse o no de lo que hacemos, atendiendo a con qué corazón estamos haciendo las cosas. La gente nos mira a predicar, nos mira a cantar, nos mira a adorar, y la gente asume que lo estamos haciendo bien para Dios. La historia con Dios es muy distinta porque Dios conoce nuestro corazón y nosotros los seres humanos tenemos motivaciones casi siempre ocultas. Cuando Caín se dio cuenta de que Dios no tuvo agrado por su propia ofrenda, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, lo mató. ¿Por qué lo mató? Dice después el Nuevo Testamento, refiriéndose a este evento, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Y el apóstol Juan nos dice más adelante, no como Caín, que era del maligno. Génesis no nos dice que era del maligno. Eso nos lo dice el Espíritu Santo siglos después. Génesis simplemente recoge el acto religioso, sin hablar de la intención de los que vienen al acto religioso. Pero el Espíritu Santo nos dice por qué. Dice que era del maligno. Era del maligno, pero vino a traer una ofrenda. Y mató a su hermano. Y pregunta, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fíjense lo que estamos diciendo. Estamos hablando de un hombre que ejecuta un acto religioso y Dios no lo aprueba. Porque Dios va mucho más allá de la religión. Dios va a la relación. Veamos otro personaje interesante de la Biblia. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl era un problema.
andante. Saúl es el primer rey de Israel. No tenía condiciones naturales de líderes. Dios no quería que Israel tuviera un rey como las demás naciones, pero bueno, tampoco era pecado que lo tuviera y les dio su rey. Y hasta lo ayudó, le mudó el corazón. Y Saúl comienza bien, va teniendo batallas contra los amonitas, va afianzando su liderazgo y se va llenando de confianza y esa confianza se convierte en orgullo. Pero en este momento, tal como lo revela el primer libro de Samuel en el capítulo 13, hay una crisis política en la nación. Los filisteos, esos enemigos inveterados de Israel, de los pueblos del mar, atacan una vez más a la nación. Hay que hacer una invocación antes de ir a la guerra, pero la invocación no la pueden hacer los reyes, solamente lo pueden hacer los sacerdotes, profetas de Dios. Y Samuel, el profeta, no está. Saúl lo manda a buscar y espera 7 días, pero bueno, no llega el profeta, el sacerdote. Y escuchen lo que dice la Biblia. Y Saúl esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? Cruzó la línea divisoria, pasó más allá de la línea roja donde él no podía traspasar. Los sacerdotes no podían hacer eso. Era trabajo exclusivo de los profetas. Quiero decir, los reyes no lo podían hacer. Era trabajo exclusivo de los profetas y de los sacerdotes. Y el monarca, que no podía hacer eso porque le estaba prohibido, lo hace y pasa por encima a la opinión de Dios. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, dice Samuel, he aquí que Samuel venía. La palabra de Dios nos dice, y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, se apareció Samuel, justo en el momento en que había pecado. ¿Se dan cuenta? Si espera unos minutos más, no se mete en el lío en que se metió Saúl. Entonces, Samuel hace una pregunta. ¿Qué has hecho? Es una pregunta retórica. Samuel no está preguntando para buscar información. Él sabe lo que pasó. ¿Pero qué has hecho? O sea, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, Saúl? ¿Acaso te volviste loco? Y escuchen la respuesta del monarca. Número 1. Vi que el pueblo se me desertaba. Número 2. Vi que tú no venías dentro del plazo señalado. Y número 3. Los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, bueno, ahora descenderán los filisteos contra mí, y ofrecí holocausto. ¿Se dan cuenta de la explicación? Los pecadores siempre tratan de explicar su pecado. Esa es una historia muy vieja. Eso lo inventó Adán, ¿se acuerdan? Y se llama arroparse con la cobija de Adán. Adán, ¿dónde estás?, preguntó Dios. ¿Dónde estás, Adán? Tan bonito que estaba todo lo que te dije. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Adán? Y Adán dijo lo mismo que dijo Saúl, la mujer que me diste. O sea, número 1, no fui yo. Número 2, después de todo fuiste tú, porque tú me la diste. Fue ella, no fui yo. Yo sé quién fue ella, y después de todo tú me la diste. O sea,
Al fin y al cabo la culpa es tuya, Dios. Es lo mismo que está diciendo el monarca. Los pecadores siempre tienen una buena explicación desde su punto de vista para justificar el pecado. Ahora escuchen la respuesta del profeta. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. O sea, te volviste loco. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tremenda palabra. ¿Se dan cuenta? El profeta no se puso a discutir, porque el pecado no es para discutirlo. Cuando cometemos un pecado, la solución no está en discutir el pecado. Cuando cometemos un pecado, la solución está en confesar el pecado. Por eso el Señor dice, hablando con el profeta Isaías: porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Está hablando de Israel. Es decir, con su religión, y con sus labios me honra. Es decir, con su estructura religiosa, con sus conceptos teológicos, con sus formas litúrgicas me honra, pero el corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, dice el Señor, no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Terrible, hermanos queridos. Líderes, ministros del santuario. Cuando llegamos a esta situación como siervos de Dios y no sabemos reconocer la diferencia que hay entre religión y relación. Jesucristo dijo: en la cátedra de Moisés, es decir, en el grupo de aquellos privilegiados que se sentían autorizados para interpretar la ley, pues se sientan los escribas y los fariseos. Y miren lo que dice Cristo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, tienen religión, pero no tienen relación. Hablan muy bonito, pero viven muy feo. Vayamos al Nuevo Testamento, a un pasaje interesante. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Personajes curiosos, porque lo que están haciendo es bueno, lo que están haciendo es noble. Estamos hablando del pasaje del libro de Hechos, donde se nos narra que la vida espiritual de la iglesia que llamamos primitiva había producido una costumbre hermosa, que era que algunos hermanos vendían sus propiedades, traían el dinero a los pies de los pastores, de los apóstoles, para que no hubiese necesidad entre los desatendidos, entre los pobres de la iglesia. Me parece muy hermoso. Esa conducta no fue producto de una imposición apostólica. Fue producto de la vida devocional de la gente. Y me parece hermoso. Y eso debe seguir ocurriendo. La iglesia, en cierta forma, copia lo que es la sociedad. En nuestra congregación hay personas adineradas, personas con menos recursos y personas carentes de recursos. Y obviamente debe seguir ocurriendo que quienes tienen un poco más compartan de lo que tienen con los que menos tienen. Eso nunca va a ser una imposición, eso tiene que ser producto del amor cristiano, como era lo que ocurría aquí. Por eso el capítulo 5 comienza con un pero. El capítulo anterior nos habla de lo que ocurría como producto de la vida espiritual. El capítulo 5 dice,
Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, el pero implica que la historia que se va a contar tiene un problema. Porque el pero es una palabra que se pone entre dos proposiciones que se contraponen. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. ¿Y eso es malo? No, eso es bueno. Ajá, ¿y por qué hay un pero? Vamos a ver lo que dice. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. ¿Qué significa sustrajo del precio? Sustrajo del precio en este contexto significa que tomó su heredad, una casa, un terreno o lo que fuera, y lo vendió por una cantidad X. Sustrajo del precio significa que le dijo a la iglesia, por ejemplo, que lo había vendido por 500 millones y trajo esos 500 millones a la iglesia, con lo cual la gente diría, oh, qué hermano tan consagrado. No se quedó con nada, lo vendió por 500 millones y los trajo todos. ¿Qué espiritual es? Trayendo solo una parte, dice la Escritura, lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, las cosas a veces no nos salen como nosotros queremos. Y el Espíritu Santo, a través de la boca del apóstol Pedro, le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo sabía de la mentira. Un pecado envuelto en papel de regalo, como si Dios se va a tragar eso. Y miren la pregunta del apóstol. ¿No se te quedaba a ti si no la vendías? ¿Quién te dijo que la vendiera? Nadie te obligó a que la vendiera. Y si la vendías, eso no estaba en tu poder. ¿Quién te dijo que trajeras dinero a la iglesia? Es decir, nadie te dijo que la vendiera. Si la vendías, estaba en tu poder y podías hacer con el dinero lo que tú querías. Podías traer la mitad, la cuarta parte, todo o nada. No hay problema con eso, Ananías. El problema es que quisiste mentirle al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y cayó temor sobre todos los que lo oyeron. Al rato llegó la mujer y el apóstol le pregunta, ¿vendiste la heredad? En tanto sí, otra mentirosa más cae muerta también. Un juicio terrible de parte de Dios para dos mentirosos que mintieron trayendo una ofrenda a la iglesia. Ellos querían que la gente creyera que eran más espirituales de la cuenta. Y por eso, en vez de entregar 500, entregaron 300, como si Dios está interesado en los números. ¿Qué concluimos con esto de religión y religión? La salvación, finalmente, mis hermanos, es un problema de tener o no tener comunión con Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es decir, está hablando de personas que tuvieron una relación con Dios que les permitió echar demonios, hacer milagros y profetizar. Sin embargo, no entraron en el reino de los cielos. La verdadera intimidad tiene sus raíces en una relación con Dios. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios quiere que le conozcamos en la intimidad. Podemos ser aplaudidos por las personas. La gente puede tener un buen concepto de nosotros. Eso no es lo importante es el concepto que Dios tiene de nosotros. No te preocupes tanto por la religión, por las apariencias. Preocúpate por la relación con Dios, que finalmente es lo que nos abrirá la puerta del reino de los cielos. Que Él te bendiga. Amén.